Saludos, saludos y muy buen día para todos ustedes. Gracias por estar en este tu programa Despertar Cristiano en este viernes, ya fin de semana, viernes social. Buen día para todos, Dios le bendiga, Dios le guarde. Ya estamos aquí en cabina de esta emisora digital Fénix Radio desde Monción, República Dominicana. Recuerda que puedes contactarte con nosotros a través de la línea de WhatsApp que está abierta para todo público, marcando al 809-721-5028 a través de WhatsApp. También puedes ver y escuchar el programa a través de Facebook, en nuestras plataformas digitales de Facebook. Búscanos como Francisco Javier Rodríguez, alias DJ Fénix, también como DJ Fénix 01. También estamos como Fénix Radio Internacional y Fénix Radio. También puedes escucharnos a través de Radio Bolna, de Online Radio Box Dominicanas, también a través de TuneIn o directamente en Google. Busca Fénix Radio y ahí vas a poder disfrutar de esta estación de radio, Así que comenzamos. Buen día, señor Manuel Tineo, ¿cómo está? Dios le bendiga en esta hermosa mañana. Por la gracia de Dios nos sentimos bien, estamos bien, gracias a Dios. Procurando y pidiéndole a Dios que también todos ustedes puedan sentirse bien, agradecidos de Dios, con la aprobación de Dios, porque eso es lo que necesitamos. Nada vendrá a nosotros que nos favorezca si no es de la mano de Dios. Todo está en la mano de Dios, todo lo que es bueno, todo lo agradable, lo honorable, dice la palabra de Dios, está en la mano de Dios. Y es por eso que lo invitamos en esta mañana a que busquemos de mañana la presencia de Dios, porque en Él está la vida, está la salud, está todas las bendiciones. Nada fuera de Él existe. Que el Señor nos siga bendiciendo en esta mañana. Amén, así es. Vamos a orar en esta mañana para invitar al Espíritu Santo a este lugar, que sea el Espíritu Santo que nos guíe y que nos conceda la explicación de su palabra. Como cada mañana estamos explicando la Biblia punto por punto y letra por letra, y en esta ocasión estamos en el libro del Génesis. Es el primer libro de la Biblia. Las primeras proezas, la creación, la historia, cómo fue escogido el pueblo de Israel, quiénes son nuestros patriarcas, qué sucedió, cuáles errores se cometieron. Todo está en el comienzo y en el final de la Biblia. Si usted puede leer el Génesis, va a comprender el Apocalipsis. Leyendo el Génesis se comprende claro el Apocalipsis. Es fácil. Solo necesitamos entregarnos a Dios. Vamos a orar en esta hermosa mañana. Recuerda, si entras a nuestro live a través de Facebook, compártelo con tus amigos. Compártelo para que otra persona pueda nutrirse de la palabra del Señor. Oramos. Padre amado, Señor eterno, Creador de los cielos y de la tierra, glorificado y honrado sea su nombre, a usted, Padre amado, y a su Cordero que están en su trono, Señor. Gracias por este maravilloso día. Nos dirigimos a usted en el nombre de su Hijo Jesucristo, para alabarlo, glorificarle y pedirle, Señor, perdón por nuestros propios pecados, por nuestras faltas, y pedirle, Señor, que nuestros pecados no sean tomados en cuenta, sino que por su amor seamos corregidos, Padre amado. Que usted nos limpie, así como limpió los labios del profeta con aquel pedacito de carbón ardiente y lo pasó por sus labios y le purificó. Que también en este momento nosotros seamos purificados por el Espíritu Santo para poder ser autorizado de parte suya, para poder expresar y predicar y llevar su palabra a todas las naciones. Gracias, Señor eterno, por su amor, por su misericordia. Que su Hijo Jesucristo junto al Espíritu Santo se hagan presencia en este lugar, y que sean conmovidos nuestros propios cimientos, Señor, dentro de nosotros, Padre amado, para aceptar y para llevar a cabo su palabra tal cual está escrita, Señor.
Que su voluntad, Padre amado, se refleje cada día en nuestra vida y en nuestra familia, Señor. Mire a aquellos que están desahuciados, a aquellos, Señor, que tienen hambre y sed de justicia de su palabra, Señor. Que al escuchar este relato bíblico y esta explicación, Dios mío, su ánimo aumente, Padre amado, y que usted le dé la paciencia de continuar siendo firme hasta la pronta llegada de su Hijo Jesucristo nuevamente, para que así todos podamos volver a unirnos a usted y a su nueva creación. En el nombre de Cristo Jesús se lo rogamos. Amén. Amén. Saludos y bendiciones para Alde Mateo, bendiciones para ella allá en la Ciudad de México. Ella escribe por aquí, usted puede dejar su comentario a través en la caja de comentarios sobre qué usted opina de este programa, desde dónde está visualizando, viendo o escuchando este programa también. Si desea, también puedes llamarnos y comentar con nosotros, mandarle saludos a tus amigos, solicitar una oración. También si tiene algún argumento, alguna pregunta, pues también estamos aquí para contestar con la Biblia Amén. Todas tus preguntas. Así es. Sería un placer para nosotros tan siquiera poderla escuchar, hablar con nosotros, porque escribiendo, ¿no? Sí, leemos los comentarios, pero nos gustaría escucharla, ya que sin conocerla le tenemos mucho aprecio, mucho cariño como miembros de la familia. Amén, así es. Dice por aquí nuestra amiga también y hermana ya en la fe, Margarita Madera. Ella dice por aquí: hola, feliz y bendecido día para cada uno de nosotros. Amén. También Alde Mateo allá en México nos dice: buenos días, bendiciones, gracias a Dios por otro día más que Dios nos regala. Ya es una gran bendición. Así que saludos para todos ustedes. Bien, hoy estamos en el capítulo 21. Estamos en el capítulo 21, versículo 22 en adelante. Vamos a leer hoy lo que es el versículo 22. Recuerden que en el día de ayer explicamos lo que como madre sufrió Agar. No sé si ustedes, los que están viendo los programas, saben quién es Agar. Agar es o fue la madre de Ismael, el primer hijo de Abraham. Incluso hay muchas personas, muchas religiones que niegan a Ismael como hijo, como primogénito de Abraham. ¿Ustedes sabían eso? Cuando ni el mismo Dios lo negó. Hay muchas personas que dicen, no, Ismael no es el primogénito. El primogénito es Ismael, es Isaac, porque Isaac es el hijo de la promesa. No. Una cosa es ser el hijo de la promesa y otra cosa es carnalmente ser el primogénito, ser el primero. Usted no puede confundir los relatos bíblicos con la palabra del Señor, con lo que Él ha pronunciado. O sea que aquí, según la palabra de Dios nos informa, hemos visto una explicación muy diferente a la que se nos ha enseñado acerca de Ismael. Porque muchos, no voy a decir todo, pero muchos maestros nos dicen, como nos han enseñado, como que Ismael es un enemigo de Isaac. No. Que por eso las naciones de que están en las condiciones que están, porque son enemigos. Y porque una pertenece a Isaac y otra a Ismael. Eso lo he oído hablando mucho, pero no podemos llevarnos de las opiniones de la gente. Tenemos que estudiar la palabra de Dios para ver qué Dios nos explica acerca de Isaac y de Ismael y de su padre.
que la palabra sí no explica claro cómo es. Así es. La palabra de Dios explica y nos deja saber que la división, el problema, comenzó como está hoy en día, entre dos naciones, pero por sus madres. Escuchen bien, por sus madres. O sea, hablando en un dialecto humano, nosotros los dominicanos, terrenalmente, y para que se puedan entender más fácil, porque Dios nos da a nosotros cómo hablar fácilmente, hablando de nuestra tierra patria, o sea, de nuestra tierra patria. ¿Quién es nuestra madre patria? Para nosotros los dominicanos. Nuestra tierra. Nuestra tierra patria, ¿cuál es? La República Dominicana. Ahora, hablando conforme a los israelitas, ¿cuál es su madre patria? Israel. Su pueblo, es su pueblo. Entonces, hablando de forma, vuelvo y digo, natural, nuestra madre patria, porque somos gentiles, viene siendo ¿quién? Agar. La madre patria de los israelitas, que son los verdaderos, porque dice que nosotros somos injertados. ¿Dónde quién somos injertados? En la madre original, dice la Biblia. En la madre original, porque nos comparan como árboles silvestres. Ahora, ¿qué pasa? La madre original, representando al pueblo, se hizo soberbio. No quiso esperar en la promesa del Señor y no quiso actuar conforme a la palabra del Señor. Y esto fue lo que Saraí hizo al principio. Dios dijo que le daría un hijo de la simiente de Abraham. Ella pensó en sí misma: ¿cómo podrá el Señor dar un hijo de mí si ya yo soy anciana? Es más, yo no estoy ni menstruando. Déjame buscarle una esposa a mi esposo para a través de ella yo tener hijos. O que venga el hijo de la promesa. Claro, para que pueda venir ese hijo de la promesa, porque como ella era la dueña, pues ese hijo le pertenecía también. Aquí hay algo, con perdón, que tenemos que irnos dando cuenta y tenemos que ir poniendo la cosa bien clara. La voluntad de Dios no era esa, de que Ismael naciera, que ellos se adelantaran. Claro. Esa no era la voluntad de Dios. Pero al darse de esa manera, ocasionó un problema, porque lo estamos viendo aquí. Claro. Lo estamos viendo entre familias, un problema. Pero ya no es problema, porque ya Dios le buscó la solución a eso. Ya no es problema. Ya nosotros que estábamos dispersos, los gentiles, Israel era un pueblo aparte, nosotros los gentiles otro pueblo. Y no es la voluntad de Dios que estemos divididos, pero Dios lo ha unido. Y ahora el Señor dice: ya no son dos pueblos, ahora es uno, reconociendo ustedes que son injertados al pueblo de Israel, pero ya son un solo pueblo. Amén, Ya, así es. ya no somos dos. Quiere decir que ya Ismael y Isaac, Abraham, Sara y Agar son una familia. Ya Dios buscó la solución a eso. Ya Así eso es. no tenemos que mencionarlo como problema, porque ya Dios solucionó eso. Ya Dios lo solucionó. Ya somos un solo pueblo. Y lo pasado, dice la palabra de Dios, que Dios no se acuerda de eso. Si nos mantenemos firmes, Exactamente. Dios no se va a acordar jamás de lo que sucedió. Lo que está pasando aquí es lo siguiente. Es fácil de entender. Dios, el Señor, le está haciendo ver, por ejemplo, hablando en mujer, le está haciendo ver y entrando en razón a Saraí de que también Ismael es hijo de Abraham. Así es. Hasta el punto de que ella reaccione y lo acepte como hijo también. Ahora, esto es
lo que como pueblo Israel y muchos israelitas comprendieron, como lo comprendió Pedro. Cuando Pedro oró al Señor, que estaba orando en una azotea, que le bajó un lienzo, muchas personas distorsionan este relato bíblico, esa visión, y lo que dicen es, no, esa visión lo que está diciendo que ya los animales todos se pueden comer. Pedro más adelante explica y dice, yo no entendía la visión hasta el momento, cuando gentiles, o sea que no son israelitas, fueron, y Dios le dijo, ve con ellos sin cuestionar. Y cuando él llegó a la casa de Cornelio, un funcionario no israelita, entonces él vio claramente cómo Cornelio había recibido el Espíritu Santo. Entonces ahí, él comprendió. Dígale que. Ahí sí. Entonces, vemos cómo Pedro comprendió a estos que se refería el Señor, que también Dios había limpiado al pueblo no judío, o sea, a los gentiles. O sea, que lo había unido también, porque, díganme, si solo Dios es el creador, ¿no somos todos hijos de Dios? Es a esto que se refiere. Entonces, ya somos un solo pueblo con una misma enseñanza. Desde el principio Dios eligió a Abraham con el propósito que el Dios mismo lo declaró. Dios mismo lo declaró. Cuando Dios iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, ¿qué declaró el Señor? Le voy a ocultar a Abraham lo que estoy a punto de hacer, ya que él es mi escogido y va a ser padre de naciones, y en él serán benditas todas las naciones. Y yo sé, dice el Señor, y yo sé que él enseñará a su casa y a todo después de él, o sea, después que él muera, a seguir en mis estatutos. Es que la palabra de Dios es tan clara y nos muestra a nosotros el amor de Dios, lo grande que es. Dios no desecha a sus hijos. Es igual que un padre de familia. ¿Qué tendría que ver un padre de familia que dos hermanos se disgusten? No, él lo ama a los dos, aunque se disgusten los dos, tengan su diferencia como hermanos. ¿Y qué hace el padre? Que lo llama a los dos. Ustedes son mis hijos. Ustedes no pueden estar así. Ustedes son hermanos. Ustedes tienen que tratarse. Eso mismo fue lo que sucedió con estos pueblos que eran independientes al pueblo de Israel. Pero son hijos de Dios, son sus hijos. Exacto. Son sus hijos. Entonces, ¿qué fue lo que el Señor hizo? Lo llamó a los dos pueblos y le explicó que tienen que unirse, que tienen que tolerarse, amarse, porque son sus hijos. Escuchen otra explicación más fácil y que se vive todavía en nuestros tiempos en nuestras sociedades. Por ejemplo, un hombre que tuvo un hijo fuera del matrimonio. La legítima esposa no acepta ese hijo. Incluso le prohíbe a sus propios hijos juntarse con su hermano. Pero luego después, quizás con el tiempo, Dios le ayuda a comprender que el hijo bastardo, como se le llaman, que se le llaman así, no tuvo la culpa. No tuvo la culpa de haber nacido, no pidió haber nacido, ni tampoco él mismo formó el hecho. Y es un error dejar que los hermanos crezcan divididos y se les siembra un rencor que ellos mismos no nacieron con eso. Entonces, como pueblo de Israel,
esto también estaba sucediendo. Porque por culpa de quién Abraham tuvo que despedir a su hijo sin absolutamente nada de herencia, nada. ¿Quién tuvo que hacerse cargo del primer hijo de Abraham? Fue Dios, el Señor. Porque dice aquí la palabra, miren, cuando él agonizaba, dice, entonces Dios abrió sus ojos y ella vio una fuente de agua. Llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estuvo con el muchacho, que creció, habitó en el desierto y fue tirador de arco. ¿Quién estuvo con el muchacho? Dios. ¿Quién lo sustentó? Dios. ¿Quién le mantuvo la vida? Dios. ¿Y quién hizo de él una gran nación también? Dios. Entonces ahí está. Dios cumplió su promesa. Pero a los descendientes también le dijo, ellos son ¿qué? Son parientes de ustedes. Debe haber comunión. Y si ellos no se criaron conforme a la enseñanza, no vivieron con su padre, ustedes tienen la obligación como hermanos de enseñarles y acercarles. Por ejemplo, la promesa de salvación y de heredar la tierra fue hecha únicamente a Abraham, ¿verdad que sí? Pero Dios le dijo, pero también circuncida como señal a tus criados y a todos tus trabajadores. ¿Eso lo hacía qué? Eso lo hacía partícipe también de la herencia, pero no de la herencia de Abraham, sino de la herencia celestial de los cielos. Amén. Entonces, dése cuenta por esto. Ahora, el pueblo de Israel, esto se le olvidó, que ellos tenían que evangelizar, tenían que enseñar, tenían que llevar la antorcha siempre encendida, el baluarte, la bandera de su Dios por encima de todo. Y cada vez que llegaban a un sitio, tenían que quitar las malas costumbres de los falsos dioses, de la falsa adoración, y mostrar a su Dios verdadero, para que su Dios verdadero tomara territorio en todo lugar. Aquí hay algo que me enseña a mí personalmente. Muchos se harían esta pregunta, dirían, pero ¿debería Dios traer juicio sobre Abraham y Sara porque ellos cometieron un error? Muchos se harían esa pregunta, que ¿por qué tal vez no sucedió así? Pero lo que sucede es que el amor de Dios es tan grande y la justicia de Dios es tan perfecta y tan justa, que Dios conoce nuestras debilidades. Dios la conoce. Y Dios conocía que ese error que ellos cometieron fue por ayudarlo a él. Dios sabe todo eso, que ellos cometieron ese error adelantándosele al tiempo. No esperaron, ese fue el error que cometieron, que no esperaron en la promesa, no esperaron el tiempo adecuado que Dios le había señalado. Pero Dios, en su infinita misericordia, sabe que como humano ellos tenían razón en lo que estaban pensando, de que ya estaban muy pasados de edad para tener hijos. Dios comprende todas esas cosas. Y la intención de ellos no fue pecar contra Dios ni desobedecer, sino ayudar a Dios, como muchos de nosotros hacemos, que queremos ayudar a Dios y posiblemente hasta nos va mal, porque no es como nosotros pensamos que tenemos que hacer, es como Dios dice. Pero Dios tuvo misericordia de ellos, porque lo que ellos planificaron no fue con la intención de desobedecer a Dios, ni de ofender a Dios. No, de ofenderlo. Ellos no pensaban que estaban haciéndolo. Ellos pensaban que estaban haciendo lo correcto. Exacto. Entonces el amor de Dios y la justicia de Dios cubre a los inocentes. Amén, así es. Bien, entonces pasamos ahora, esto fue un pequeño resumen de lo que el programa de ayer. Hoy vamos a entrar al versículo 22, otra historia, del capítulo 21 del libro del Génesis. Recuerden que leímos también
sobre el pacto, la alianza entre Abimelec y Abraham. Pues Abraham ofendió a Abimelec siendo el rey que lo recibió en su tierra, donde Abraham le ocultó su esposa y le dijo una verdad media. Le dijo, ella es mi hermana, pero ocultó la palabra de decirle que era su esposa. Y por este hecho, Abimelec estuvo al punto de pecar. Y Dios, el Señor, viendo este suceso que había pasado, entonces visitó en sueños a Abimelec, le advirtió. Abimelec fue obediente y Abimelec entonces pues reaccionó de una forma correcta. Ahora vamos a ver un pacto entre Abimelec y Abraham. Miren lo que dice aquí el versículo 22. En el nombre de Cristo Jesús leemos. Dice la palabra del Señor: en aquel mismo tiempo Abimelec, junto con Ficol, príncipe de su ejército, dijo a Abraham: Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame por Dios que no me faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mis nietos, sino que conforme a la bondad con que te traté, me tratarás a mí y a la tierra donde has peregrinado. Recuerden esto. ¿Qué le está pidiendo Abimelec? ¿Cuál fue la forma de Abimelec tratar a Abraham cuando a Abraham le faltó el respeto, cuando la culpa fue de Abraham? ¿Qué mostró Abimelec a Abraham? Le mostró amor, que no había, que lo perdonaba, porque la verdad fue que Abimelec le reclamó a Abraham que por qué había hecho eso. Exacto. Siendo Abimelec un rey. Claro. Era una ofensa. Y más un hombre temeroso de Dios. Digo, Abraham no sabía que Abimelec temía a Dios como lo demostró. Que Abraham mintió fue cuidándose de la mano de gente desconocida que él no conocía. Así es. Abimelec mostró misericordia a Abraham, pues el mismo Abraham declaró: tenía miedo de que me mataran. Tenía miedo de que me mataran. Tenía miedo de que aquí no tuvieran respeto a Dios, y por mi esposa ser hermosa, pues me mataran a mí para quedarse con mi esposa. Pero Abimelec actuó de forma diferente, actuó de forma con misericordia, e incluso restauró el honor de la esposa de Abraham, y Dios dio ofrenda a Abraham. Ahora, ¿qué pasa? Abimelec se dio cuenta que en el tiempo en que Abraham estaba ahí, y también por la visión de que tuvo, que Dios lo advirtió por causa de Abraham también, era una clara revelación de que quien estaba cuidando a Abraham y quien estaba dándole bendición en abundancia a Abraham era el Dios eterno. O sea, él sabe y ya estaba seguro de que Abraham iba a ser mayor que él en número y en todo, porque no era voluntad simplemente de Abraham serlo así, sino de aquel que lo había escogido. Y lo que él le está pidiendo aquí en un pacto es diciéndole: acuérdate que estuviste en mis manos y te traté con misericordia. Ahora, cuando tú llegues a ser mayor que yo y que mis hijos y mis nietos, acuérdate de esta misericordia que yo te tuve. Eso es lo que le está diciendo. Miren cómo lo dice claramente la Biblia. Miren, dice: ahora pues júrame, dice aquí. Dice: ahora pues júrame por Dios que no me faltarás. Primeramente vámonos un poquito más atrás, para que ustedes vean que él reconoce que Dios está y lo está bendiciendo en todo lo que hace Abraham. La mano de Dios está. Miren lo que dice el primer capítulo, el primer versículo.
versículo 22 del capítulo 21 del Génesis. Miren cómo él dice, y él declara, dice: en aquel mismo tiempo, Abimelech, junto con Ficol, príncipe de su ejército, dijo a Abraham: Dios está contigo en todo cuanto haces. ¿Qué reconoció él? Estaba con él. Ah. En todo. Y no cualquier Dios, sino el verdadero, el fuerte, el que había destruido la tierra con agua por causa del pecado, el que juzga, el justo. Porque eso es lo que Abimelech recuerda. ¿Qué fue la palabra que al mismo Abimelech le dijo a Dios cuando Dios fue en sueño y le dijo: vas a morir por causa de la mujer que tienes como esposa? Esa mujer es casada. Entonces Abimelech le dijo: Señor, ¿y matarás al inocente también? O sea, él sabe que Dios es justo. Abimelech conocía al Dios de Abraham. Pero Dios espera que Abimelech le hable, le reclame. No, claro, Porque Dios conoce todas las cosas. claro que sí. Pero él quiere oír la palabra de Abimelech. Exacto. Y entonces Dios le dijo: no, por eso yo sé, por eso yo vine personal, porque sé que tú eres inocente. Entonces, Abimelech conoció a Dios, entendía a Dios, pero también sabía que el elegido de Dios no era él, sino ¿quién? Abraham. Porque Dios se lo declaró como ¿qué? Como profeta. ¿Y era Abimelech un profeta? No. Los profetas nada más son elegidos por Dios. Entonces, por eso aquí él está reconociendo que Abraham iba a seguir aumentando en número, en riqueza, en bendiciones, porque Dios estaba con él. Y por eso él temiendo por su vida, ahora él, y temiendo por sus hijos, entonces ahora le pide a Abraham que tenga de él misericordia. Sigue diciendo: ahora pues, versículo 23 dice: ahora pues, júrame por Dios que no me faltarás a mí, a mi hijo, ni a mis nietos, sino que conforme a la bondad con que te traté, me tratarás a mí y a la tierra donde has peregrinado. La palabra peregrinado es recordándole a Abraham que esa tierra no le pertenece, en el sentido de que no es una heredad de él, sino que él está ahí como un peregrino por la misericordia de Abimelech, que se la entregó a él para que él viviera ahí de forma pacífica y amistosa con ellos. Por ejemplo, ¿cómo explicamos esto? Hoy en día, ¿cómo están los países? Por ejemplo, la República Dominicana y Haití en amenaza. Lo dejan pasar para acá, pero luego ellos aman grupo y dicen que esta tierra les pertenece. La tierra está dividida, cada quien tiene su pedazo y otro pedazo, pero mala administración y etcétera, y hay un conflicto. Esto es lo que Abimelech le quiere recordar a Abraham. Acuérdate que yo te entregué la tierra, yo te la di para que vivamos en paz. No sea que tus descendientes o tu multitud vaya a creer que esto le pertenece y quieran matar a los míos. Eso es lo que él está diciendo. Por eso le recordó que era un peregrino. Y Abraham respondió entonces. Oigan cómo responde Abraham, porque había palabra. Era palabra de reyes. Eran hombres, no eran muchachos. Hombres verdaderos que mantenían su palabra. Hombres verdaderos, donde la palabra tenía peso, tenía valor. Dice: y Abraham respondió: yo juraré. Oigan esto, ahí está el pacto. Yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Ahora, como, escuchen esto, recuerden que el problema, ¿a qué vamos a ver aquí?
aquí vamos a ver un conflicto, lo mismo que estaba pasando con el sobrino de Abraham, con Lot. ¿Había problema entre Lot y Abraham? Entre ellos dos, ¿habían problema? No, entre ellos dos no. No habían problema entre ellos dos. Pero Entre los trabajadores entre los trabajadores, ¿había conflicto? había conflicto. Había conflicto. Porque los ganados se estaban cruzando unos con otros. Por esta causa de las bendiciones, tuvieron entonces que Lot y Abraham razonar y dividirse. Ahora está pasando lo mismo. ¿Hay algún conflicto aquí entre Abimelech? Porque, señores, hay gente que no estudia, hay gente que distorsiona la palabra. ¿Hay algún problema aquí entre Abimelech y Abraham? No. Absolutamente ninguno. Pero ¿qué reconoce ahora Abraham y le exige a Abimelech? Que sus criados, que su pueblo le quitó algo que él había hecho. Pero de esto no sabía Abimelech. Mírenlo aquí ahora. Dice, y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. ¿Quiénes fueron? Los siervos. O sea, los trabajadores, los que vivían. Y sigue diciendo, Abimelech respondió. Ahora, está respondiendo el rey. Abimelech respondió, no sé quién ha hecho eso, no sé quién haya hecho eso, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo supe hasta hoy. ¿Qué dice aquí? Que él no sabía, él no estaba al tanto de lo que estaba sucediendo. Ni Abraham se lo había hecho saber a él. En esto, él declara delante de él. Ahora, las dos personas que están hablando aquí, ¿eran justos los dos? Sí, son justos. Eran justos Ellos los dos. se comprendían. ¿Eh? Y lo están declarando ahí, ante ellos dos. Entonces, muchas veces nosotros difamamos las mismas palabras de Dios por falta de lectura, por falta de comprensión. Y muchas veces también culpamos a alguien de algo que ha hecho otra persona ligada a esa persona. Sí, porque aquí podemos ver que había un problemita, pero ninguno de ellos dos sabían. Exacto. Ninguno de los dos sabían acerca de lo que, del problema. Así es. Entonces, esto pasa con nosotros muchas veces. Por ejemplo, tal fulano es cristiano, pero el hijo de él hizo esto. Entonces el fulano tiene dos cabezas que tiene el control absoluto de sus hijos. Pueden cometer errores, señores. Por eso la misma palabra dice, por eso la misma palabra de Dios dice, el Padre no pagará por los pecados de quién. El hijo. Ni el Hijo por los pecados de quién. Del Padre. Del Padre, sino que cada quien será culpable de sus propios pecados. Sí, porque ya cuando somos mayores de edad, ya cada quien tiene que asumir su responsabilidad. Ahora Dios requiere que cuando el hijo es menor, que está bajo Claro. sus órdenes, usted es responsable en educarlo, en enseñarlo. Pero ya cuando viene a ser mayor de edad, las decisiones son individuales. Así es. Entonces, a veces hay personas que buscan un conflicto donde no lo hay. Ellos aquí pudo haber visto un conflicto entre Abimelech y Abraham, pero no lo hubo porque eran personas que razonaban y entendían, y eran personas justas que decían la verdad. Y mejor buscaron una solución entre este problema. Ahora, vamos a ver qué hizo Abraham. Dice,
Abimelech le dijo, yo no lo sabía hasta el día de hoy, pues tú que fuiste el dueño, que lo cavaste, y te pasó a ti, nunca fuiste donde mí a decírmelo tampoco. Entonces dice aquí, y Abraham tomó ovejas y vacas y las dio a Abimelech, y los dos concertaron una alianza. Ahora, la alianza por parte, la afrenta, ¿quién cometió la afrenta ahora? O sea, ¿quién está dando ahora? La afrenta la cometió para Abraham, la cometió Abimelech, aunque él no sabía nada. Fueron los trabajadores de él. Escuchen bien esto. Cuando Abraham cometió la afrenta contra Abimelech, ¿quién fue que lo restituyó y le dio ovejas y le dio vacas y le dio criados? Fue Abimelech. Abimelech, Abraham, Abimelech reconoció la justicia ¿de quién? Dios. De Dios y de Abraham, porque Abraham fue justo. Abraham le ocultó y le dijo claramente, mira, yo no te dije la verdad completa de que ella era mi esposa, porque tenía miedo de que aquí en esta ciudad no respetaran a mi Dios o a Dios. Y por eso yo oculté, pero realmente yo no te mentí, ella es mi hermana. Como vio la intención, que no fue quererle hacerle daño, aquí quien restauró el honor, quien dio ofrenda, fue Abimelech. Ahora los siervos de Abimelech, ¿qué hicieron? Ofendieron a Abraham porque le quitaron algo que Abraham... ¿Usted sabe lo que es hacer un pozo en el desierto? Lo difícil que es eso. El sudor y la afrenta. ¿Quién sabe si hubo alguna guerra? Porque entre los siervos, dejarse quitar una cosa a su señor no era fácil. ¿Quién sabe si entre ellos pelearon? No se sabe si entre ellos pelearon. Pero, ¿qué se dio cuenta Abraham? Que Abimelech era inocente, que no había venido como orden de él. Porque él tuvo razón al decirle a Abraham, pero tú no fuiste donde mí a decírmelo. Entonces Abraham ahora le está dando ¿qué a él? Como una disculpa, y le está dando una ofrenda a él. Miren cómo lo dice aquí. Y Abraham tomó ovejas y vacas y las dio a Abimelech. Y los dos concertaron una alianza. Hubo mejor una ¿qué? Una unidad mayor. Y dice, Abraham apartó, ahora viene y apartó. Luego de haber dado esa ofrenda, ese regalo, ahora apartó para hacer el pacto. Y dice, Abraham apartó 7 corderos del rebaño. Y Abimelech preguntó, ¿qué significan esas 7 corderas que apartaste? Recuerden que Abimelech no conocía todas las formas de obrar para con Dios y ni las reglas de Dios. Entonces Abraham le explica. Él respondió, que tomarás de mi mano estas 7 corderas en testimonio de que yo cavé ese pozo. ¿Para qué era? O sea, ese es el testimonio, ese es el pacto que estamos haciendo. Por esto, aquel lugar fue llamado Berseba, porque allí juraron los dos. Que hubo un pacto ahí. Hubo un pacto ahí. Ahí, recuerden, ¿qué se hacía en el pacto? En el pacto se partían los animales y se hacía pasar por el medio. Y si tú fallabas a ese pacto, tenías que morir. Venía la guerra. El mismo pacto que Dios hizo con Abraham, ahora Abraham lo está haciendo con él. Porque ahí pactaron. Ese es el pacto. Ya él le había dado los animales que le iba a regalar, pero estos representaban ¿qué? El pacto. Representaban esa alianza ahí. Yo no debo fallar, pero tú tampoco. Aquí
ido percibiendo qué es lo que Dios busca en esto. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que nosotros somos reparadores, no destructores. Reparadores. Aquí lo que Dios busca y nos enseña con esto. Porque aquí estamos hablando de Abimelech, de Abraham. Claro. Pero esto es una enseñanza para nosotros, lo que vivimos hoy en día. De que si se nos ocasionan problemas con los hermanos, porque aquí podemos ver que eran, como quien dice, dos hermanos, dos hombres que temían a Dios. Eran dos hermanos. Entonces, lo que nos enseña a nosotros, lo que vivimos, es que por nada en la vida nosotros podemos darle larga a los problemas, sino que debemos enfrentarlos, invitando al Señor, mirando al Señor primeramente, como lo hicieron ellos. Ellos estaban enfocados en el Señor los dos. Sí, así es. Nosotros tenemos que enfocarnos en el Señor. Y Dios mismo nos va a ir dando el entendimiento, la inteligencia, para nosotros subsanar cualquier tipo de problema. Porque el Señor dijo qué problema íbamos a tener. Claro. El Señor lo dice en su palabra. No crea usted que esto es raro. Esta disputa desde allá, de aquellos tiempos hasta ahora, no es raro porque el Señor lo dijo. Ustedes problemas van a tener, pero con mi ayuda y temiendo y escuchándome a mí, ustedes van a buscar la solución a los problemas. Esto es para nosotros, esto que esta gente vivieron en aquellos tiempos. Y nosotros mirando cómo se arreglaron las cosas, cómo todo quedó arreglado. Esto es un ejemplo para todos nosotros. Así es. Entonces, ya para finalizar, dice la palabra del Señor, versículo 32 del capítulo 21 de Génesis, dice: así concertaron alianza en Berseba, y se levantaron Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a la tierra de los filisteos. Y Abraham plantó un tamarisco en Berseba, e invocó el nombre del Señor, el Dios eterno. Y Abraham habitó mucho tiempo en la tierra de los filisteos. ¿Qué hubo? Oigan, dice que mucho tiempo habitó Abraham en la tierra de ¿quiénes? De los filisteos. Esto deja mucho que decir, porque uno de los mayores enemigos de los israelitas, ¿quiénes fueron? Los filisteos. Los filisteos. Pero eso sucedió mucho tiempo después que desapareció ¿quién? ¿Quién desapareció? Bueno, ahí podemos ver que por causa de una unión con los filisteos, Sansón desapareció. No. Pero quiero decir en este sentido de la paz. Desapareció Abimelech y desapareció Abraham. Con los filisteos y con los israelitas sucedió tiempo después lo mismo que sucedió con José y el faraón. ¿Qué había con José y el faraón? Esto es, aquí hay una enseñanza tremenda para nosotros. La importancia de nosotros enseñarle a nuestros hijos lo que es el honor. Ustedes saben que lo que estaba sucediendo aquí, o lo que sucedió después, porque eso no lo vamos a ver ahora. La Biblia sí está recalcando primero la paz que había por el respeto, por la responsabilidad de la palabra. Hoy en día, ¿qué está sucediendo? Principalmente aquí en la República Dominicana. Nuestros ancestros, nuestros padres, estoy hablando de 50 años atrás, eran gente tan seria que su palabra tenía más valor que el oro. Se vendían las tierras, oigan bien esto, se vendían las tierras. Mis hijos, ustedes, o sea, mis hijos, así hablaban antes ellos, mis hijos,
ustedes saben que yo le di esa tierra a tal fulano y que esa tierra es de él. Los hijos decían, sí papá, nosotros sabemos. Bueno, por generaciones, esas familias vivían en paz. Pero en nuestros tiempos, ahora, ¿qué están haciendo los descendientes de esas personas? Reclamando. Bueno, mi papá, supuestamente mi papá le vendió a usted, pero usted no tiene nada firmado. Usted no tiene nada firmado. Reclamando. Entonces ahí viene el conflicto. Ahora, ¿qué pasó en Egipto con José y el faraón? En Egipto, José, el hijo de Jacob, llegó a ser el segundo en mando más poderoso después que el mismo faraón. Mientras ellos vivieron y mientras vivió Faraón, hubo paz y los israelitas eran considerados parte del pueblo de Egipto. Pero después que murió José, después que murió Faraón y pasó esa generación, las generaciones que quedaron, que no escucharon, no sabían exactamente la historia, o que simplemente de oídas, dice la palabra que entonces temieron a que al ser mayor grupo gobernaran los israelitas. ¿Y qué hicieron? Lo tomaron como esclavos. Entonces, esto nos ayuda a nosotros hoy en día a mantener los lindeles y la palabra de Dios intacta y a no descuidarnos de nuestros propios hijos, como hoy en día se vive. Esto es que nos enseña a nosotros. Aquí hay una gran enseñanza para mantener primeramente la integridad y el respeto a Dios y a nosotros mismos. ¿Lo vemos aquí, sí o no, hermano Altineo? Así es. Está bien claro. Mientras ellos se respetaron y la generación de ellos estuvieron vivos, hubo paz. Pero después que desapareció esa humanidad íntegra, entonces comenzaron los problemas. Sí, así es. Ha habido cambio. Es igual que el mensaje original. ¿Quién fue que lo trajo? Cristo, el mensaje original para la humanidad. Se pasó a los apóstoles. Pero después que los apóstoles murieron, se distorsionó. Se distorsionó. Ha habido cambio, pero grande. Ya no se predica como se predicaba en la antigüedad, sino ahora se predica de acuerdo a como a mí me conviene, como yo quiero que se diga, como quede más bonito. Ese es el mensaje de hoy en día, como se vea más bonito. Yo conseguí fama. Pero Manuel Tineo predicó en el teatro, en el estadio tal, y eso se llenó, 5,000 personas. Famoso allí. Pero nosotros no debemos trabajar para adquirir fama. Que la honra y la gloria sea para Dios. Pero hoy en día ese es el mensaje, para adquirir fama, hacerse famoso. Y hay de aquel, dice el Señor, que lo que usted hace, si no es para Dios que lo hace, y usted recibe su recompensa o su fama, ya usted ha recibido el pago. Ha recibido el pago. Que Dios nos ayude a mantenernos en humildad, trabajando para Dios. No importa todo lo que abarquemos, pero no para hacernos famosos, sino para la honra y la gloria de Dios. Amén, así es. Bueno, hemos llegado ya al final de este programa en este día. Esperamos que este programa sea de ayuda espiritual para usted, para su familia, para sus hijos, para nosotros mismos. Yo mismo he aprendido mucho. Yo también he sido nutrido de este programa, porque es de Dios quien recibo cada día
la sabiduría y la enseñanza. Amén. Es de mi Padre que me muestra claro la Biblia. Me siento bien agradecido de parte de mi Dios. Y he declarado ante los hombres, ante mi propia vida, seguir a mi Dios. Prefiero avergonzarme de mí mismo y de los errores que yo he cometido antes que del amor que Dios me ha mostrado y de la santidad de Dios. Recomiendo a cualquier persona, olvídese de religiones, olvídese de tal fulano, olvídese de esto, lea, comprenda y siga el camino de Dios. Pero sígalo a Él sin fijar su vista en otra persona, de que por esto yo no voy a tal iglesia, de que por esto, o de que por esto yo no creo en Dios, o de que por esto. Dios no tiene la culpa de lo que nosotros hagamos en esta tierra. Él no tiene la culpa. Él está mostrando su amor y está llamando a obediencia. Pero sin importar, recuerden lo que leímos ayer también, sin importar lo que el mundo haga o como aumente el pecado, el propósito de Dios no parará. Porque el tiempo de Dios es perfecto. Amén. Y todo se cumplirá conforme a lo que Dios ha dicho. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que pasen un feliz resto de este día bendecidos. Que Dios cuide su trabajo, cuide su familia, los cuide a ustedes cuando vayan a salir a la calle, cuando estén manejando, cuando estén trabajando, cuando estén con su familia. Que Dios los cuide, los proteja y le dé un día de paz y un día de bendiciones. Y que pueda suplir lo necesario para este día. Si le hace falta agua, pues que Dios supla agua. Si le hace falta alimento, pues que Dios supla alimento. Si le hace falta sabiduría, que de la abundancia de Dios reciban ustedes sabiduría. Si le hace falta paz, pues que Dios brinde paz. Todo lo que haga falta, si lo pedimos a Dios, Él nos lo dará. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, en el nombre de Cristo Jesús. Bye bye. Nos despedimos en oración con nuestro compañero y hermano Manuel Tineo. Le damos gracias al Señor porque nos ha instruido en esta mañana. Como explica el hermano, nos nutrimos muchísimo de la palabra, poniéndolo a todos ustedes en la mano de Dios para que también reciban la fortaleza, la sabiduría y que podamos seguir practicando mientras Dios nos lo permita. Su palabra, que nuestro anhelo sea que su palabra llegue a tantas personas que no la conocen. Es verdad, el cristiano tiene una inquietud y es presentar a Cristo. Eso es lo que nosotros sentimos y eso es lo que hemos podido percibir y tratar de que a Cristo debemos presentarlo. Ese debe ser el todo del hombre, porque eso es lo que trae paz, felicidad, tranquilidad, armonía. Si todos nos pongamos en eso, hágalo como usted pueda, pero hágalo presente a Cristo Jesús. Cristo es nuestro Salvador y está a punto de venir a esta tierra a buscar a la persona que hayan sentido la necesidad de Él y que lo hayan demostrado con el testimonio. Gracias por escucharnos. Le pedimos en oración. Padre nuestro que su morada es en el cielo, gracias le damos, Señor, porque hasta aquí usted ha estado con nosotros, nos ha instruido, usted ha puesto la explicación de este programa en nuestra mente. Ponemos, Señor, la audiencia en su mano, a ellos y a toda su familia, pidiéndole, Padre, que usted nos ayude a hacer una luz, que cada día podemos brillar más, que podemos iluminar más en medio de este mundo de oscuridad, Padre Santo, que podamos brillar como antorcha que desplieguen, Señor, la tiniebla, que todo se convierta en luz
esa luz que es usted, que se amplíe en este mundo de oscuridad, Padre, que todos podemos andar en su luz. Gracias le damos, Padre. Ponemos, Señor, la iglesia a nivel mundial en su mano, los dirigentes, los pastores, cada hermano y su familia y su necesidad, tanto física como espiritual, la ponemos en su mano. Ponemos, Señor, toda nuestra familia en su mano. Mire la familia de Francisco Javier, mire a su esposa, su madre, sus hermanos, sus vecinos, todos sus familiares, lo ponemos en su mano. Mire, Señor, mi esposa, mis hijos, mi vecino, todos nuestros familiares, Padre, lo ponemos en su mano. Mire, Señor, le pongo a Blanco Tejada, que es mi compadre, Señor, en su mano, que tiene problemas de salud en la columna, está media descompuesta. Usted es el médico por excelencia, Señor. Visítele, Señor. Visítele y que pueda entender que en usted está la solución. Amén. De todo, Padre. Mire su familia de él también, todos sus hijos, su esposa, su hogar. Lo ponemos en su mano. Amén. Que su fe de él también pueda aumentar, Padre Santo. Ojalá que él pueda escuchar este programa, Señor, todos los días, para que él pueda nutrirse, irse nutriendo y aprendiendo de usted, Señor. Y que él pueda hacer una entrega total a usted, Padre, a través del conocimiento, mediante su palabra. Ponemos a todos nuestros seres queridos en su mano, nuestras amistades, a nuestros familiares. Gracias, Señor, porque usted escucha la oración. Perdónenos, Señor, en todo lo que le hemos ofendido. Quédese con nosotros dirigiéndonos, Señor, en lo que resta de este día. Son favores que le pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, bye bye, Dios le bendiga. Saludo para Rosa Ramírez, también para el de Mateo y demás personas que están en contacto con nosotros. Margarita Madera, bendiciones y que hoy en día tenga un día bendecido. Bye bye. Nos vemos el lunes, si Dios lo permite, nuevamente de 9 a 10 de la mañana a través de esta misma emisora, este mismo canal, de las redes sociales, Fénix Radio. Bye bye, Dios le bendiga. Bye bye.